La Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda y su área de Filosofía y Humanidades presentan Voces en la Periferia, el podcast donde se encuentran las áreas del conocimiento que hacen grande a la cultura. Voces en la Periferia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieras que estés. Bienvenido a Voces en la Periferia. El podcast de hoy, lanzamiento de un libro espectacular que se llama Racionalidad Analógica y Formación Interdisciplinar. Racionalidad Analógica, un tema muy interesante. Nos acompaña su autor, el profesor Daniel Felipe Moreno Sarmiento, investigador del área de Filosofía y Humanidades de nuestra Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales y además líder del semillero Galatea adscrito al grupo de investigación Lumen. Maestro, esta obra, ¿en qué consiste? Tiene un nombre espectacular y ya la palabra interdisciplinaridad nos abre la cabeza. ¿En qué consiste el libro? Bueno, el proyecto de racionalidad analógica y formación interdisciplinar es un proyecto que se trabajó en diferentes fases, digámoslo. El primero fue dar cuenta de un modelo de interpretación que fuera acorde con la racionalidad analógica, que ya en un momento pasaré a explicar ese concepto. Después se hizo una segunda fase que fue dar cuenta de la epistemología o visión del conocimiento científico, también acorde con esa naturaleza de la razón analógica. Y bueno, se comienza una tercera fase que habla sobre el realismo analógico que tenemos que recuperar hoy que las filosofías ya cansadas de la posmodernidad y del relativismo empiezan a renovar el realismo. Entonces diríamos que este es también un nuevo realismo analógico, al igual que esta es una nueva racionalidad analógica porque retorna eso, renovada, no nueva porque implique una innovación, sino nueva porque hay una renovación del espíritu clásico, del espíritu medieval filosófico. Y por otro lado, bueno, terminamos con una reflexión sobre las exigencias que tiene hoy la educación en todo sentido, pero especialmente universitaria, que es a la que más me ha acercado, y es introducir la interdisciplinaridad. Yo estoy convencido de que el futuro de las instituciones universitarias es apostarle a programas híbridos y no solo especializados. Es decir, híbridos, ¿a qué me refiero? En el futuro tal vez estudiaremos filosofía, ingeniería y política en una sola carrera. Esos programas híbridos nos van a ofrecer interdisciplinaridad. Es un Oxford, existe hace rato, que se llama PPE, Philosophy, Politics and Economics. Exactamente. Y es exactamente la carrera que estudian los recientes primeros ministros. David Cameron estudió eso y Rishi Sunak también salió de ahí. Exacto, y lo que deberíamos preguntarnos es por qué esos programas que se estudian hoy, allí en Europa, en Estados Unidos, no lo estamos incorporando nosotros en Latinoamérica, ¿cierto? Porque no es para prepararnos necesariamente para ser ministros, es para poder enfrentar los retos y las exigencias, los problemas que son muy complejos hoy, ¿sí? Maestro, hay una pregunta que me salta y es cómo se articula la racionalidad analógica con la hermenéutica y la epistemología, porque son conceptos que están en el libro. O sea, hermenéutica, epistemología y racionalidad analógica, ¿cómo es esa triada, cómo se da? Sí, bueno, es muy difícil resumirla así simplemente, pero comencemos definiendo que la racionalidad analógica mantiene la tensión de nuestra capacidad de razonar entre lo unívoco y lo equívoco de las cosas. Lo unívoco es aquello como literalista, muy objetivista, que nos recuerda mucho a la ciencia, ¿no? Preocupada por eso, porque las cosas sean evidentes de manera fáctica. Por otro lado, lo equívoco más bien hace alusión a lo simbólico, ¿no? Ya no es lo literalista, sino más bien lo metafórico, ¿no? Lo poético, ¿no? Entonces, aquí me sirve mucho el arte para referirlo. Entonces, hay una tensión entre estas dos maneras en las que razona el poeta y esta manera en la que razona el lógico, el matemático, el científico puro. Y resulta que más bien el encuentro se tiene que dar entre las dos.
entre la racionalidad poética y metafórica y la racionalidad lógico-matemática. Y esto es la racionalidad analógica. Es la unión de estas dos racionalidades que han tenido como sus separaciones. Ahí está la ilustración y el romanticismo para demostrarlo. Entonces llega la hermenéutica y nos dice, bueno, la hermenéutica trabaja como persiguiendo el sentido de las cosas reales. Y el sentido, miren, esto es el sapere, de donde viene la palabra sabiduría, ¿no? Entonces ese es el saborear las cosas, es sentirlas, ¿no? Entonces miren que saborear las cosas es sabiamente interpretar lo que estas son, ¿sí? Entonces ir tras el sentido de seguirle la huella a la realidad, ¿no? Como si fuéramos Sherlock Holmes, ¿no? Vamos siguiéndole la huella, la pista, vamos haciendo hipótesis sobre lo que es la realidad y la perseguimos, la buscamos la verdad. Y llega lo epistemológico, es decir, la pregunta filosófica por el conocimiento científico. ¿Será que la objetividad y el rigor pretendido por la ciencia, entonces, de eso nos debemos desembarazar, dejarlo atrás y más bien dar hincapié a esto, a la hermenéutica solamente, a la interpretación? No, lo que nos dice también la ciencia es verdadero, pero es verdadero desde cierto matiz, desde cierta perspectiva. La ciencia utiliza una serie de métodos que tiene que también aprender a conocer alcances, ¿sí? Alcances y límites. Cada ciencia tiene unos alcances, cada ciencia tiene unos límites epistémicos, tiene unos límites metodológicos y los tiene que saber para saber cuándo cruza la frontera de su disciplina y cuándo está de pronto planteando preguntas filosóficas, ¿sí? O cuando el filósofo se está preguntando cosas científicas. Pero para hacer ciencia empírica, para hacer ciencia humana, ¿sí? O la ciencia sapiencial, que es la filosofía y la teología, pues tiene que conocer de qué va esa naturaleza de esos conocimientos. Entonces, allí se ve la necesidad de articular hermenéutica, epistemología y racionalidad analógica. Bueno, y eso relacionado con el realismo analógico, y empatemos también la educación. O sea, ¿cómo hacemos realismo analógico, interdisciplinaridad y educación? Hoy en día eso se puede dar, es que se tiene que dar. Claro que sí, porque es que la realidad, no solo el acercamiento que tenemos a las cosas es analógico, en el sentido de que hay unidad y diferencia. Tenemos que aprender a que estas dos coexistan, unidad y diferencia. Y no solo nuestro pensamiento es así, también la realidad lo es. Hay permanencia, pero también hay cambio. Hay universalidad y hay particularidad. Y todo esto está en tensión. Y todo esto es lo que nos quiere decir el realismo analógico. Entonces, veamos esta nueva ola del realismo y aprovechemos este cauce de la analogía, de la proporción entre los opuestos para ver mejor las cosas. No implica que esta sea la única forma de verlas, pero sí es una mejor manera de poderlas abordar para lograr comprensión sobre el mundo. Y claro, entonces la tarea aquí es cómo llevamos esto a la nueva generación. Pues no de otra manera que a través de la educación en todos los contextos, desde la educación infantil hasta la educación universitaria, ¿sí? Posgradual me refiero también, ¿no? Entonces, decir que la realidad es analógica implica entonces que la universidad también trabaje en modelos que le permitan presentar esa diversidad, pero no que se queden los profesionales futuros especializados en una sola rama del conocimiento y como en una esfera, atrapados, solipsistas y ajenos a los diferentes formatos en los que hoy se transmite el conocimiento, ajenos a otros actores del conocimiento, ajenos a otras posibilidades de conocer. No, tenemos que tratar de traducir esto en nuevos programas híbridos que permitan eso, conocer diferentes fuentes de formación y que nos permitan abrir la mente a las nuevas maneras en las que nos exige actuar la realidad. Porque es que no es una cuestión de que nosotros nos estemos inventando la realidad nos está mostrando unas necesidades ya inmediatas a las que ya tenemos que dar respuesta, pero que esa inmediatez no nos restrinja para no reflexionar. ¿Sí? Sí, necesitamos gente del siglo XXI que tenga la capacidad de pensamiento de personas que estuvieron en la Tierra hace más de 2300 años, 2500 años. O sea, tenemos que volver a ser realmente muy racionales porque pienso que se ha perdido. O sea, hay mucho contenido en general académico, en general de cualquier área,
pero hay muy poca racionalidad, hay demasiado instinto, me parece. No sé, puedo estar equivocado. Sí, no, y es así, ¿no? Pues eso nos ha lanzado mucho al relativismo. Y no es que lo eliminemos, no, es sencillamente que reconozca que esto también tiene sus alcances, sus límites, y más bien aboguemos por hacer posible en la educación, en todos sus contextos, esto, el abrir el mundo a la realidad y a lo que nos está exigiendo. Y nos exige hoy que el futuro sea más interdisciplinar. Bueno, creo que es espectacular el lanzamiento de este libro. Agradecemos al profesor Daniel Felipe Moreno Sarmiento pues, la calidad de su trabajo en investigación, que ya desde muchos años, a pesar de que es una persona muy joven. Y saludamos a la generación de investigadores que está acompañándolo y a todas las personas que están interesadas en volver a reflexionar y a pensar en términos profundamente humanos la realidad que a veces nos azota. Esto fue Voces en la Periferia. Muchas gracias, maestro. A usted, profe Tamayo, y al público. Lo mejor para ustedes y nos encontramos en un próximo podcast. Muchísimas gracias y que todo sea felicidad.